Hola, es un gusto reencontrarnos para continuar con nuestro viaje por el estudio de la Biblia. Cada programa, cada día, cada encuentro, un nuevo capítulo de la Escritura. Hoy vamos a dar una mirada a Números capítulo 18. Nos concentraremos en algunas porciones de este capítulo y los invitamos a continuar ustedes con la lectura completa del mismo en algún momento del día. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Dios, al abrir tu mensaje queremos ser reavivados por tu palabra. Te pedimos tu bendición y asistencia en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Números, que también fue escrito por Moisés, así como los primeros 5 libros de la Biblia que hacen el Pentateuco, tiene un mensaje para nosotros. Es el capítulo que nos habla del sostenimiento de sacerdotes y levitas. Y es la base bíblica, una de las bases bíblicas, para indicar que los que se dedican al ministerio de Dios son sostenidos por el ministerio. Entonces usted puede leer allí en Números capítulo 18, las primeras partes, que el sacerdote, el levita, era el responsable de atender el tema del santuario. El versículo 3 dice, harán lo que tú ordenes, cuidarán de todo el tabernáculo, y entonces da las indicaciones de cómo acercarse a los utensilios, al altar, cómo cuidar de ese lugar santo. Incluso deben cuidar el lugar santo porque de lo contrario morirían. No hay cómo jugar con las cosas santas. Como el versículo 4 dice, colaborarán contigo, desempeñarán el ministerio del tabernáculo de reunión, todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Versículo 5, tendréis el cuidado del santuario, el cuidado del altar, para que no venga la ira de Dios, o sea, la justicia de Dios. Nosotros podemos leer el versículo 8, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te lo he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción por estatuto perpetuo. O sea, este es un tema delicado, ¿no? Porque algunos malinterpretan, algunos mal administran y algunos mezclan lo que tiene que ver con los recursos, con las cuestiones religiosas, al punto tal que hasta pareciera un asunto comercial. Pero en la Biblia no es un asunto comercial. Yo doy una ofrenda, yo devuelvo un diezmo para comprar un favor de Dios. Nosotros podemos interpretar así. Podemos pensar que de acuerdo a la cantidad que damos serían las cantidades de la bendición. Pero ese no es el plan de Dios. Este tema no es un asunto comercial, es un asunto espiritual. Cuando Dios lo establece para el mantenimiento del ministerio. Es cierto que a veces algunos mal administran, mal interpretan o mal usan. Sin embargo, eso no nos elude a nosotros la responsabilidad de ser generosos, de ser fieles y de ofrecer recursos para Dios, para la obra de Dios y para la iglesia. Si nosotros continuamos con la lectura de este capítulo, vamos a encontrar allí el versículo 24, porque a los levitas, que eran los pastores, los ministros, los sacerdotes, les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, el levita recibía ese diezmo y de ese diezmo vivía, porque él vivía solo para eso. Y la palabra de Dios indica que un ministro tiene que vivir solo para el ministerio. Por eso es sostenido por el ministerio de la iglesia.
El versículo 25 dice, hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen los diezmos de los hijos de Israel, que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ello como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, el ministro, el sacerdote, también diezma, o también debería diezmar. Si alguno no lo hace, no está cumpliendo con el mandato bíblico. Recibimos de gracia y de gracia damos. Nos dedicamos al ministerio totalmente, íntegramente, y el ministerio de la Iglesia nos sostiene para que podamos dedicarnos integralmente. El versículo 28 dice, así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Dios. De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. Ahora, yo dije que este es un tema delicado, ¿no? Porque el ser humano tiene algo así como 3 centros nerviosos: el cerebro, el corazón y el bolsillo. Cuando nos tocan el bolsillo, saltamos, porque lo vemos como un asunto comercial, porque lo vemos como una intromisión en lo que es nuestro. Pero piense un poquito. El dinero que yo tengo y que lo obtengo gracias a un trabajo que puedo realizar, gracias a una salud y a una vida. ¿Y quién me dio la salud? ¿Quién me dio la vida? ¿Y quién me dio la oportunidad de tener ese trabajo? Así que de la misma manera como nosotros dedicamos el día sábado a Dios, como dice el mandamiento, reconociendo que el tiempo es de Él, de la misma manera en las ofrendas, en los diezmos, nosotros evidenciamos reconocer que el dueño y el propietario de nuestra vida es Dios. Después de todo, es Dios el que me da la vida, es Dios el que me da la salud, es Dios el que me da la inteligencia, es Dios quien me da la voluntad y el esfuerzo para realizar determinado trabajo y finalmente tener el resultado de ese trabajo. Si lo ilustráramos en la agricultura, en el campo, en la cosecha, usted puede decir, no, pero yo me levanto temprano, yo trabajo todo el día, es mi esfuerzo. Sí, pero ese esfuerzo es con una vida prestada, con una vida que Dios te dio. Y por otro lado, hagas cuanto hagas, esa cosecha necesita de sol, necesita de lluvia, necesita de un grano que madure y finalmente se transforma en fruto. Y en todo ese proceso está la divinidad. Dios hace posible la vida, el mantenimiento de la vida. Por eso, este capítulo destaca mi responsabilidad en las ofrendas, en los diezmos, que deben ser utilizados para el mantenimiento del ministerio. Y en la medida que nosotros podamos entender esto como una relación de amor, doy porque me dan, no por interés, no para ganar el favor de Dios, no para convencerlo a Dios que me dé tal cosa, sino porque me ama, me dio todo, doy algo para que su obra sea conocida, para que el mundo entienda de su amor, de su misericordia y para que todos crezcamos en su gracia. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Si de gracia recibimos, vamos a dar también de gracia, porque en este tema también podemos ser reavivados por su palabra. Déjeme orar. Señor, te pedimos que en este tema también nos des un corazón sensible para respetarte, para amarte, para obedecerte, para darte un poco de lo mucho que tú nos das.
que sea utilizado en hacer el bien, en predicar tu palabra. Bendice ahora a nuestros amigos en este momento que sigue, donde cada uno a solas presentará su vida y su petición ante ti. Recíbela, recíbenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que después de este momento de oración y de encuentro personal con Dios, la bendición de este encuentro te acompañe durante todo el día y durante todos los días. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana para seguir estudiando la Biblia, para seguir siendo reavivados por su palabra.